Muy buenas tardes y bienvenidos a Hablemos de Salud. Este programa es traído a ustedes gracias a MMM Multiclínica. Soy Huidalis Rivera Acevedo en sustitución del compañero Isaac Rosado Santos y en este programa venimos a hablar sobre un tema bien especial y es que solemos abarcar temas de adultos mayores casi siempre en este programa Hablemos de Salud, pero hoy vamos a hablar sobre los más pequeños en el hogar. Y no obstante, hoy estaremos hablando con el doctor Aurelio Segundo, cirujano pediátrico, a quien le damos la bienvenida y agradecemos que esté con nosotros y que nos hable sobre todas estas condiciones y cuándo es necesario ver a un cirujano pediátrico. Bienvenido, doctor, a Hablemos de Salud. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, doctor, obviamente para comenzar todo este tema, ¿verdad?, bien importante, vamos a explicarle a los que nos están viendo y escuchando qué es un cirujano pediátrico. Un cirujano pediátrico es un cirujano que hizo un entrenamiento formal de 5 años en cirugía general y luego hace una subespecialidad en cirugía pediátrica. No somos pediatras, somos cirujanos. Y nos dedicamos a tratar los niños quirúrgicamente desde neonatos, o sea, desde que nacen. Inclusive empezamos un poquito antes porque le damos consejos a los padres que ya tienen un diagnóstico de que puedan tener un bebé con alguna condición que necesite el servicio de cirugía. Y bregamos con los niños desde que nacen hasta que tienen 21 años de edad. Todas las condiciones quirúrgicas las atendemos nosotros. Hay excepciones porque hay neurocirujanos pediátricos que son los que bregan con problemas, ¿verdad?, de espina y del cerebro, hay ortopedas pediátricos, hay cirujanos cardiovasculares pediátricos, pero fuera de eso nosotros somos el equivalente del cirujano general en adultos, lo somos en niños, abarcamos casi todas las condiciones de los pacientes pediátricos. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento que suelen brindar los cirujanos pediátricos? Yo diría que deberíamos dividirlo, ¿verdad?, por edades. Cuando tenemos el recién nacido, que es el que llamamos el neonato, que son los primeros 28 días, el primer mes de vida, vemos unas condiciones que son condiciones que se llaman congénitas. Quiere decir que el niño nació con estas condiciones. Esto no se va a ver en adultos. Estas condiciones se tratan en intensivos pediátricos, en lo que se llama la unidad neonatal, NICU. Las condiciones más frecuentes que nosotros vemos ahí son atresia o descontinuidad del intestino. Por ejemplo, recientemente yo tuve un caso de un pacientito que nació con un ano imperforado. O sea que el ano no llegó al sitio que se supone, así que el paciente pues, está obstruido porque no podía descargar. Este paciente lo pudimos operar primariamente sin necesidad de hacerle una bolsita, una colostomía. Todo depende de la condición de ano imperforado, tiene diferentes gradaciones. En este caso se pudo operar primariamente, el paciente ya está en la casa y entiendo que lo voy a ver esta tarde en la oficina. Otras condiciones que vemos en los recién nacidos son pacientes que tienen descontinuidad en el esófago, o sea, el tubo de tragar. Son pacientes que no pueden tragar porque el esófago no une una parte del esófago con la otra parte que conecta al estómago. Tenemos que operarlo y hacerle una conexión del esófago y casi siempre están asociados a una unión también a las vías aéreas y las reparamos en ese momento. Hay condiciones donde los intestinos nacen fuera de la pared abdominal libremente. Esta condición primariamente la tratamos con una mallita y que esa mallita poco a poco la vamos apretando y reduciendo porque los intestinos estuvieron mucho tiempo flotando en el líquido amniótico y no crearon un espacio en el abdomen del paciente, así que el paciente no aguanta la presión de que se le introduzca a la vez todos los intestinos adentro. Así que hay que hacerlo paulatinamente. Hay condiciones también donde el músculo que separa la cavidad pulmonar al abdomen no se desarrolla y los intestinos suben al pecho, lo que causa que los pulmones no se desarrollen bien y también son cirugías que hay que reparar ese problema. Gracias a Dios, hoy en día la mayoría de estos pacientes tienen una sobrevida bien buena.
Tan buena es de que cuando hablamos de lo que le dije, el defecto que los intestinos nacen por fuera, o la atresia del esófago, o los anos imperforados, la sobrevida de estos pacientes es casi 100%. La inmensa mayoría de ellos viven una vida después que se reparan normalmente. Sí hay que explicarle a los padres, especialmente cuando uno le da consejos antes de que nazca el bebé, ¿verdad?, que van a la oficina porque ya tienen el diagnóstico por sonograma o por prueba de sangre genética, bueno, que va a tener un postoperatorio que muchas veces es prolongado, la estadía en el intensivo, pero también le explicamos por todo el proceso que va a pasar, pero le hacemos saber también de que la sobrevida es muy, muy buena. Y eso es parte entonces de los asesoramientos que se le da prenatal también a estos padres. Muy importante, diría usted, en estos procesos de embarazo con los niños. Sí, es sumamente importante. De hecho, a nosotros nos llamaron ayer, al residente, de que venía un paciente que iba a nacer prematuro y que había una sospecha de que tenía un problema de una obstrucción intestinal. Nació anoche el paciente, no tuvo ningún problema, pero estábamos pendientes, porque es bueno saberlo de antemano para uno estar pendiente y sobre todo para tener el equipo necesario para poder tratar al paciente. Hay veces que necesitamos poner unas mallitas de silicón, en particular que no la tienen en todos los hospitales, o hay que pedirlas, o las guardan en un almacén, y queremos tenerla disponible para el momento de que nazca el paciente, poderla utilizar. Claro, que entonces este proceso sirve como preparativo para los expertos, los especialistas y para los padres. Y para los padres. Para la familia. Doctor, y para el hospital también, porque claro, no todos los hospitales tienen todos los días anestesiólogos pediátricos. Así que si estamos esperando este bebé y que lo vamos a tener que operar, pues hacemos los arreglos para tener un anestesiólogo pediátrico con nosotros también allí. Claro que sí, doctor. Y entonces, más allá de este asesoramiento que ya hemos hablado de los padres, de la familia, un doctor cirujano pediátrico ve a estos niños desde que nacen. Sí, sí, los vemos desde que nacen, ¿verdad? Y están las condiciones que ocurren al nacer, que son las que ya más o menos les mencioné, las congénitas. Luego vienen otras condiciones, por ejemplo, al primer mes de vida, casi siempre entre la tercera semana, al mes, a las 6 semanas, pues muchos de ellos desarrollan lo que se conoce estenosis pilórica, que no es otra cosa que es que se obstruye la salida del estómago. Okay. Son bebitos que lo vomitan todo y no toleran nada. Esos bebés se operan, se le hace una operación, tiene un nombre que se llama piloromiotomía, que es sencilla, ¿verdad? Le va muy bien. Estos pacientes se ponen ya al otro día, usualmente le estamos dando, y ahora le estamos dando casi siempre el mismo día por la tarde un poco de líquido, y en 2 o 3 días la mayor parte de ellos están en la casa. Son bebés que le van muy bien, se ponen preciosos, de que nos llegan bien flaquitos y deshidratados, y cuando uno los ve al tiempo están bien gorditos y bien saludables. Hay otras condiciones que también ocurren congénitamente, pero no se manifiestan al nacer. Por ejemplo, son quistecitos que ocurren en el área del cuello, como los quistes tiroglosos, que surgen debido a que la tiroide nace pegado a la base de la lengua y va migrando hacia su posición normal frente al cartílago tiroideo, y en ese descenso se queda abierto un ductito que acumula saliva y forma un quiste. Esto no lo vemos al nacer. Casi siempre se nota como a los 8 meses de vida, 6 o 8 meses de vida, y en ese momento es que se opera. También hay unos orificios y unas conexiones en el cuello que se llaman los quistes y las fístulas branquiales, que también son algo que tiene que ver con el desarrollo del bebé cuando está en la barriguita de la mamá, que hay una época que tenemos abierto parte del cuello como las agallas de los pescados, y que se quedan a veces unas conexiones que luego eventualmente pues hacemos una cirugía y removemos esos tractos de estos pacientitos. Hay condiciones, por ejemplo, que desarrollan unas obstrucciones del intestino, intussuscepciones. Esto lo vemos casi siempre entre 8 meses a 2 años de vida. Casi nunca hay una causa clara y precisa por qué. Se piensa que la mayor parte de ellos son por virus, pero lo que ocurre es que hay una invaginación de un intestino dentro de otro y causa una obstrucción intestinal.
esto no se da en adultos y no tiende a darse luego de este periodo de tiempo. Es raro que después de los 2 años, 4 años, veamos un paciente con una invaginación. Okay. A menos que sea en adultos debido ya a otras condiciones como cáncer. Okay. Pero en la edad pediátrica lo vemos. Son condiciones que ocurren típicamente en niños. Y lo vemos en esa edad. Y hay condiciones en niños que las vamos viendo, ¿verdad? Según va pasando el tiempo. Algunos se pueden manifestar a la semana de nacer. Por ejemplo, hay niños que no pueden evacuar y tienen una obstrucción. No una obstrucción porque no se haya formado el anito. Es una obstrucción porque las células nerviosas, que son las que mueven el intestino, no migraron desde el sistema nervioso central hasta el recto. Y eso causa una obstrucción que no se puede mover el intestino. A veces, si se quedaron muy altas en su migración, o sea, se quedaron bastante lejos del recto, pues obstruyen desde recién nacido. Okay. Y son pacientes que pues a veces se puede hacer la operación correctiva desde que nace o hay que hacerle una colostomía, una bolsita, y luego cuando crece se hace la operación. Pero a veces se manifiestan a los 2 años, a los 3 años, a los 8 años con esta condición, porque es un segmento más cortito. Estas son condiciones que también son condiciones congénitas, que solamente se ven niños que nacen con estas condiciones. Luego de que pasamos, ¿verdad?, de las condiciones estas que son congénitas, que ya vienen en el desarrollo embrionario del bebé, pues nos encontramos con un sinnúmero de condiciones que ocurren en adultos también. Okay. Entre ellas tenemos las hernias, bien frecuentes, tanto de ombligo como las hernias en la ingle. Las hernias de ombligo en los niños esperamos a los 4 o 5 años porque la mayor parte de ellos, el 90%, van a cerrar solitas, espontáneamente, y no hay que repararlas. No así las hernias de la ingle. Esa hernia de la ingle la operamos tan pronto la diagnosticamos porque poseen el peligro de que se pille, se encarcele, ya sea intestino, en las niñas, el ovario, la trompita, y se convierta en una emergencia, algo que es una cirugía ambulatoria, sencilla, el paciente lo operamos, se va ese mismo día para la casa, la toleran la cirugía sumamente bien. También tenemos los niños que los testículos no le descendieron, se quedaron en el canal, y esto es algo que mientras más temprano lo diagnosticamos es mejor, porque sabemos que los testículos, mientras más tiempo están en un ambiente desfavorable, arriba en la ingle, se pueden torcer y morirse, pero también pueden ocurrir cambios que eventualmente le pueden aumentar la incidencia de desarrollar el cáncer de testículo. Así que es bueno diagnosticarlo temprano y bajarle el testículo y lo fijamos. Y podemos salvar la mayor parte de los testículos también. Tenemos también las condiciones que ocurren a adultos y a niños, como apendicitis. Apendicitis es algo bien frecuente, lo vemos todos los días. Apendicitis la vemos mayormente en adolescentes. Yo tengo un paciente que operé este martes de una apendicitis de un niño de 4 años que nos llegó bien malito, perforado, pero hay perforaciones que son bien localizadas, una perforación bien extensa, lo tenemos en intensivo, pero le está yendo muy bien. Gracias a Dios, hoy en día, con el manejo de los intensivistas pediátricos, el manejo de los ventiladores y los antibióticos que son tan efectivos para combatir las infecciones, pues la mayor parte de estos pacientes les va muy bien. Tenemos muchos métodos también de, si desarrollaran complicaciones como abscesos, de poderlos drenar con radiólogos intervencionales y no tener que reoperarlos. Así que hoy en día ha mejorado mucho el tratamiento de estos pacientes. También ustedes asisten el cáncer pediátrico, ¿no? Como cirujanos pediátricos. Sí, cáncer pediátrico es una parte muy importante de la práctica de nosotros de cirugía pediátrica. Vemos más casos de los que la mayor parte de la población piensa. Wow. Hay mucho cáncer pediátrico, tanto del cerebro como las leucemias, los linfomas. Nosotros ¿Son estos los más comunes? Sí, como cirujano operamos muchos de los tumores de la glándula adrenal,
del riñón, que son los neuroblastomas y los Wilms tumor, tumores teratoma, que son unos tumores que ocurren en los ovarios, en las niñas, también los vemos con frecuencia. Y además de operar estos pacientes y seguirlos, pues tenemos un rol bien importante de que ya sea un cáncer que lo vamos a operar, o sea un cáncer como una leucemia, un linfoma que va a necesitar una biopsia de nosotros, pero más allá un tratamiento prolongado de quimioterapia, nosotros intervenimos poniéndole accesos venosos, los llamados Medfords, para poderle dar el tratamiento de la quimioterapia a estos pacientes. Y esto es bien frecuente en nuestra práctica, tener que poner estos catéteres, ¿verdad? Estos accesos constantemente, yo te diría que semanalmente tenemos que poner uno de ellos para los pacientes que, aunque no sean pacientes que primariamente lo operamos nosotros intervenimos mucho en el tratamiento de ellos. ¿Hay alguna enfermedad que no se especifica de niños, pero que ustedes como profesionales puedan tratar y puedan monitorear? Sí, mira, nosotros, como te digo, vemos todas las condiciones quirúrgicas de los niños, pero hay algunas que se ven en niños y se ven en adultos. Por ejemplo, algo que cada vez vemos más, son pacientes con colitis ulcerativa y enfermedades crónicas. Son lo que se llama las enfermedades inflamatorias del intestino. Son pacientes que son condiciones que se pueden complicar mucho los pacientes. Yo recientemente tuvimos un caso en el centro médico de una niña que fue un caso bien complejo, pero bien complejo. Y gracias a Dios la niña está muy bien y salió, pero estuvo 2 meses en el hospital. De esos 2 meses estuvo como 1 mes y medio en intensivo. Estas son condiciones que se ven mucho en pacientes adultos, pero cada vez más las estamos viendo en pacientes pediátricos. Y son condiciones que muchas veces son de toda la vida, para toda la vida, y llega un momento, pues, cuando llegan a la adultez, que entonces los siguen cirujanos de adultos y gastroenterólogos de adultos. Hablemos un poco de las condiciones de los prematuros, ¿no? ¿Qué condiciones en los niños prematuros ustedes suelen atender como cirujanos pediátricos? Pues los prematuros son unos bebitos, ¿verdad?, que van a necesitar, para empezar, muchos de ellos, si son bien prematuros, que se le dé una nutrición parenteral por vena. Y van a necesitar muchos de ellos que nosotros le pongamos accesos vasculares para poderle dar tanto antibióticos como alimentación. Si los pacientes son prematuros, muchos de ellos tienen una predisposición a infectarse. Y el intestino de ellos es más frágil, las paredes son más finitas, tienen un proceso inmunológico disminuido y pueden desarrollar lo que se conoce, ¿verdad?, como una enterocolitis, que es una infección del intestino que puede llevar a una perforación del intestino y tener que operarlo, ya sea drenarle el intestino, cortar el intestino, hacerle ostomía y luego reconstrucción de intestino. Eso lo vemos bastante frecuente en los intensivos neonatales en Puerto Rico. ¿A qué debemos estar pendientes los padres en los niños, en su crecimiento? ¿Qué cosas no deberíamos dejar pasar? Más allá, ¿verdad?, de que a veces en ocasiones podemos ver que un niño no está comiendo bien o está teniendo alguna fiebre. ¿Qué signos en nuestros niños no deberíamos dejar pasar y deberíamos rápidamente acudir a ustedes para verificar, ¿verdad?, que no sea algo mayor o que ustedes puedan tratar? Bueno, es bastante difícil ¿verdad?, de que el padre pueda diagnosticar una condición quirúrgica, pero un dolor abdominal que persiste más allá de 12 horas, asociado con fiebre, y especialmente si se localiza en el vientre bajo, es algo que uno debe pensar que el diagnóstico de apendicitis a cualquier edad debe ser entre los primeros 2 diagnósticos que debe uno tener en la mente, y debe llevarlo a su pediatra o a sala de emergencia. Yo creo que cualquier condición en un niño que persista, que no sea algo que lo pueda tratar con Tylenol, que el niño se vea bien y que las 24 horas esté bien, uno debe buscar ayuda médica, especialmente de su pediatra, que es la persona que lo conoce, que lo ha seguido
y que puede entenderlo. ¿Qué reparaciones son las más comunes que suelen hacer los cirujanos pediátricos? Obviamente podemos ir hablando por edades, quizás en prematuros ya lo hablamos, ¿verdad? De algunas condiciones que ustedes ven, quizás a meses. ¿Cuáles son aquellas condiciones que ustedes suelen tratar más? Bueno, por edades, ¿verdad? Como le dije, en los pacientes que son el primer mes de vida, pues son las condiciones que le dije, de hernia diafragmática, la gastrosquisis, los onfaloceles. Pero lo más que vemos en realidad en la práctica usual fuera de en los intensivos pediátricos son las condiciones como las apendicitis, quistes infectados como los quistes pilonidales que ocurren, ¿verdad?, en el área cerca del sacro, las hernias inguinales, las hernias umbilicales, los testículos sin descender. Esas son las condiciones que realmente se presentan todos los días en las salas de emergencia, que son las más que atendemos nosotros. ¿Los cirujanos pediátricos hacen trasplantes de órganos? No. No. Los trasplantes de órganos lo hacen ¿Sí especialistas okay. en trasplantes de órganos. Sí. Okay. Y en Puerto Rico hay muy buenos especialistas que hacen trasplantes tanto de riñones como de hígado en niños. Okay. ¿Y los cirujanos pediátricos asisten de alguna manera en estas operaciones o tuvieran que asistir de alguna manera? Si ellos necesitaran alguna ayuda de nosotros, siempre estamos dispuestos, pero son muy capaces ellos de hacer estas operaciones. Cuando hablamos de procedimientos endoscópicos, ¿cuál es el proceso para los cirujanos pediátricos? Sí, cada día más se está usando la laparoscopía. Okay. La laparoscopía es un método menos invasivo que la cirugía abierta convencional y hoy en día pues se utiliza para muchas condiciones. Yo diría que la número uno es para remover la vesícula biliar, que es otra de las condiciones bien frecuentes que vemos los cirujanos pediátricos y se ven también en adultos. Es una de las más frecuentes. La otra es apendicitis. Hoy en día la mayor parte de los pacientes de apendicitis y casi todos los de vesícula se operan por laparoscopía. También está la laparoscopía diagnóstica, donde entramos al abdomen, ponemos una camarita y podemos mirar y hacer diagnóstico. Okay. Biopsias de tumores, la podemos hacer guiado, mirando con el lente se proyecta en un monitor, en un televisor, y se magnifica grandemente y podemos hacer biopsia. También hay invaginaciones que las podemos tratar laparoscópicamente. Cada día hay más procedimientos que lo estamos haciendo de esa forma laparoscópica, que es menos invasivo y la recuperación es más rápida para el paciente. Qué bien. Usted hablaba y ha mencionado en varias ocasiones lo de la hernia en diferentes edades de menores. Supongo que entonces es una de las condiciones que suelen ustedes ver mucho. ¿A qué se debe? Bueno, la hernia inguinal, que es la más frecuente de todas, se debe a que, vamos a decir, en el varón, cuando el testículo desciende, el testículo surge cerca de los riñones y va descendiendo hasta que baja por lo que se llama el canal inguinal hasta llegar al saquito, al escroto. Una vez llega, se supone que ese canalito por donde bajó se cierre. Okay. Cuando se queda abierto, que es lo que se llama el proceso vaginal, pues entonces hay una abertura y el contenido del abdomen migra hacia el escroto en el caso del varón, y en la niña lo que baja es un ligamento, no es el testículo, es un ligamento, pero es el mismo proceso y se queda abierto el mismo proceso, y cuando hace presión, llora, puede bajar, introducirse y pillarse. En la niña es más frecuente que se introduzca el ovario y la trompita. Okay. Es que están como que en la misma dirección del espacio. Si uno abre una herniecita en una niña y tiene el ligamento y ala el ligamento, se va a traer la trompita y el ovario. Está bien fácil de que eso sea la estructura que más frecuentemente se encarcele en una hernia en una niña, pero también puede ser intestino, como es en el varón.
Okay. Y hablando en el caso, por ejemplo, de los casos que más se ven en cáncer pediátrico, ¿cuáles son los que más ustedes suelen ver? Bueno, lo más que vemos que operamos nosotros, los cirujanos pediátricos, son los de órganos sólidos, ¿verdad? Que estamos hablando de los neuroblastomas, tumores de la glándula adrenal y tumores del riñón, ¿verdad? Que son los tumores de Wilms tumor. También tenemos otro tipo de tumores, ¿verdad? Que ocurren en los intestinos, tumores intestinales. Tenemos tumores que ocurren en los ovarios, como el que le mencioné, el teratoma, que también puede ocurrir en cualquier otro sitio, como en la glándula adrenal puede ocurrir un teratoma. Y muchas veces tenemos que hacer muchos procedimientos de biopsia, ya sea biopsia de cuello, biopsia de ingle, para casos que pudiesen ser linfoma o leucemia. Y muchas veces la primera manifestación de una leucemia o de un linfoma son nódulos. Okay. Por eso es que cuando los pacientes tienen nódulos en el cuello, pues los pediatras se preocupan, le hacen muchas pruebas de cernimiento, sonogramas, estudios, laboratorios, y cuando estos nódulos o son grandes o persisten, pues es indicado hacerle una biopsia. Y muchas veces es el primer indicio de un linfoma o de una leucemia. Por eso bien importante la visita al pediatra, ¿verdad? En todos los menores. Gracias, doctor, por toda esta información tan valiosa. Es importante conocer todas las implicaciones y las diferentes situaciones de salud que ustedes como cirujanos pediátricos atienden. Agradecidos con todo el tiempo que nos ha brindado el doctor Aurelio Segundo. Muchas gracias. Aquí a la orden. Y recuerden que pueden coordinar sus citas llamando al 787-522-2482 de lunes a viernes de 7:30 a 5 de la tarde. Gracias a MMM Multiclínica por permitirnos este espacio Hablemos de Salud y gracias por su sintonía. Será hasta el próximo martes en Hablemos de Salud. Buenas tardes y buena salud.